Muy buena gente a laburar. Estamos acá para hablar de cómo, según ningún indicador, el gobierno argentino está haciendo las cosas bien. Así que bueno, vamos a la explicación de Gustavo Segre que lo explica perfectamente, conciso y muy bien, en muy pocos minutos, cómo es que la Argentina está haciendo las cosas muy mal y que va camino a Venezuela. Siempre trato de decir que para salir de un problema no basta la catarsis, sino la propuesta. Y acá en la propuesta yo creo que deberían pensar las asociaciones vinculadas al agronegocio, a la ganadería, a la industria, buscar cambios estructurales en situaciones, por ejemplo, donde, y esto es una visión personal, pero me parece oportuna comentarla y compartirla, fuera los ministros, para mí el gobierno no debería colocar secretarios, directores, subsecretarios. Eso debería ser por concurso, al margen de la ideología. Porque sabiendo que Adrián pueda prestar un concurso en función de su experiencia y ser el día de mañana secretario de agronegocios de la nación, estar ahí porque sabe del tema y no porque es amigo de alguien o no conoce a alguien. Y si cambia la ideología y Adrián entró por concurso, no hay ningún motivo para que Adrián deba irse, porque está ahí porque sabe. Esto aplica a cualquier cosa. Y si conseguimos tener los mejores en lugares estratégicos, técnicamente estratégicos, vamos a conseguir que el país se desarrolle y no tener que cambiar los personajes por personajes que la primera pregunta que le hacen es: ¿sos militante? Sí, entonces vení. Pero no sé el tema, no importa, aprende. Ocurre lo mismo en la situación de Cancillería y de las relaciones internacionales. Claramente, por una cuestión ideológica, el gobierno ha hecho un pase a la izquierda violento. Les recomiendo que estudien, como una sugerencia, las resoluciones de la reunión del Foro de San Pablo del 29 de mayo, estamos hablando de pocos días atrás, que valoriza la situación de Argentina en relación a lo que es su giro a la izquierda, y reivindica a Venezuela y a Nicaragua, entre otras cosas. Cuando uno está en el comercio de cualquier cosa, hay dos personajes con los cuales nunca nos podemos pelear: el que nos compra y el que nos financia. O sea, puedo pelearme con cualquiera, pero nunca me puedo pelear con el que nos compra o con el que nos financia. Argentina se pelea con el que compra y con el que financia. Y eso es un problema, porque la única explicación a la cual uno le puede encontrar a esa respuesta es Full Power plus Ninja Proyecto Stalin, amparado en dos pilares: la falta de educación como generadora de pobreza y la pobreza como generadora de dependencia por parte de los privados del Estado. Si yo tengo gente ignorante, voy a conseguir que esa gente ignorante no pueda desarrollarse económicamente, con lo cual pasará a ser pobre. Y siendo pobre, dependerá del Estado. Y si depende de mí como Estado, entonces yo le puedo cambiar planes sociales por votos, o vacunas por votos, o lo que sea. Y la explicación a todo esto es bastante simple. No hay ninguna encuesta a nivel mundial que muestre que personas educadas votan gobiernos populistas. No hay, no hay. Si alguien la tiene, me gustaría conocerla. Y cuando alguien que no tiene educación no consigue desarrollarse y pasa a una parte más pobre en la pirámide económica y social, y pasa a depender del Estado, se genera un problema del cual sí el riesgo de no tener punto de retorno es gravísimo, que es la falta de alimentos con proteína en los bebés y en los chiquitos genera una limitancia al desarrollo cognitivo que impide que ese niño el día de mañana pueda tener una educación coherente con lo que el mercado necesita, y va a depender siempre del Estado. Y sus descendientes estarán igual. Por eso creo que esto debe utilizarse como un ejemplo de lo que no hay que hacer, un ejemplo de la búsqueda del punto de inflexión, que en la matemática diferencial es el punto exacto donde la curva cambia de sentido, y donde debería sacudirnos a los empresarios, a los ciudadanos en sí, a decir: esto cada vez está peor, y tenemos que hacer algo para que pare de estar peor. El punto de inflexión se aplica a la política, a la economía, a lo social, a la pobreza, a la educación, a todo.
Porque si no encontramos el punto de inflexión, es como el abismo en el mar del que se desconoce dónde termina. Y cuando tomamos ejemplos que no pretenden ser catastróficos, como Venezuela, debemos recordar que en algún momento estuvieron como nosotros hoy y pensaron que no iba a poder ser peor. Y la realidad les dio un palazo en la cabeza. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que nosotros tenemos que esperar? Y la respuesta es bastante simple. Y lo digo sin ningún biais ideológico porque no estoy aquí para hablar de política. Pero eso es elecciones. Cuando el gobierno recibe un palo en una elección, cualquier gobierno, eso lo hace reflexionar respecto de a dónde está yendo y si es el camino correcto. Y no hay ninguna manera de interpretar que el camino por el cual Argentina está yendo es un camino correcto, desde ningún punto de vista. Desafío a cualquier persona que simpatice con este gobierno a que me dé un único indicador que yo pueda decir públicamente qué bueno lo que hizo este gobierno, que en este punto hizo las cosas correctamente. Y de nuevo, no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el resultado. En el sector privado hay una frase que les enseño a mis alumnos en la universidad, en el curso de administración, que es: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si yo no tengo parámetros de comparación, no consigo identificar cómo puedo estar mejor si estoy mal, o cómo puedo dejar de estar peor si estoy muy mal. Y para eso necesito números, datos, indicadores. No hay ningún indicador de Argentina que haya cambiado el sentido de la curva. Ninguno, al contrario. Y ahí creo que ese sí es un tema a propósito, porque es la única manera de personajes de la política perpetuarse en el poder, y no es casual. O Maduro e o Fernandes aqui, esses dois aqui, com todo respeito ao povo argentino, não tem vacina para curar do socialismo, né? Da questão bastante retrógrada na cabeça dessas duas pessoas aí. Mas um grande abraço ao povo argentino. É um povo maravilhoso. Vocês são importantíssimos para nós para vocês também. Temos alguns negócios em andamento, fazemos parte do Mercosul. Não levo em consideração isso que o Fernandes falou, levo na brincadeira. La conclusión que sacamos de todo esto es que el gobierno no se puede confiar en el gobierno argentino, no hace las cosas bien, no se aferra a los datos, no se aferra a la lógica, al nada, y ninguna persona que apoya a este gobierno puede justificar las cosas que hace, y de hecho yo conozco a mucha gente que lo apoyaba y que lo está dejando de apoyar. Así que bueno, espero que haya rumbos de cambio en la Argentina y que tengamos un mejor gobierno la próxima vez. Gracias por ver el video, suscríbete, dale a like y compartilo con todos. Hasta la próxima. Y si te gustó este video, recordá que puedes ver más similares a continuación.